Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Gracias al Colegio de Farmacéuticos por su invitación. Siento los problemas técnicos, pero parece que los hemos acabado solucionando. Bien, mi intención es resumir este título que ven ustedes en la pantalla brevemente. ¿Qué novedades ha habido en el mundo de la diabetes? Que realmente hay muchas y grandes novedades en el campo de la diabetes. Mi compañera ya, que me ha antecedido, ha hablado de varias de ellas, pero yo voy a intentar centrarme en alguna más de este tipo, ¿no? Bien, hablaremos de qué es la diabetes, de cómo se define, hablaremos de si es cierto que estamos asistiendo a otra epidemia, que esta para la oreja nos deja un poco a todos perplejos, pero realmente está aumentando mucho la diabetes, como también se ha comentado ya. Hablaremos de qué síntomas tienen los diabéticos y cómo sospechar esa enfermedad, cómo prevenirla y cómo tratarla, y haremos unas conclusiones muy prácticas. Bien, solo como curiosidad, les recuerdo que la diabetes es una enfermedad conocida desde muy antiguo y saben ustedes que ya hay referencias a esta enfermedad. La primera realmente escrita que conocemos es de un papiro egipcio de hace 1500 años, perdón, 1500 años antes de Cristo, hace 3500 años. Y bueno, aquí un sacerdote médico de la época describe a pacientes que adelgazan mucho, que tienen hambre continuamente, que orinan mucho y que están atormentados por la sed. Posteriormente, los griegos, en su afán de hacer nomenclaturas y clasificaciones más correctas, empezaron a denominar esta enfermedad diabetes, en el sentido de que hay grandes cantidades de orina cuando el diabético está mal controlado, y esta orina siempre tiene un sabor dulce. Recuerdo que los griegos probaban esa orina con frecuencia y tenía el sabor a miel, era dulce. Bien, solo ya por cerrar esta introducción curiosa, hace 100 años, justo hace poco se ha celebrado el centenario del aislamiento por primera vez de Banting y Best de la insulina que fue suministrada a este paciente que ven ustedes, que bueno, tuvo un éxito tan radical que en pocos meses, que tú fíjese que fue en diciembre del 22 y en muy poco tiempo este chaval se puso tan sano y tan rollizo como se ve en la foto de la derecha. Y bueno, fue el primer diabético que se trató con insulina. Entrando ya en el tema, la diabetes, saben ustedes que no es una enfermedad, son varias enfermedades, un grupo de enfermedades y tienen un denominador común que es la hiperglucemia. Puede ser debido a un déficit de insulina o a una resistencia a la acción de esta o a ambos. Y aunque siempre nos hemos centrado en los síntomas agudos, cada vez nos preocupan menos y son los propios de la hiperglucemia crónica los que nos ocupan más. Tener glucemias persistentemente altas es lo que daña a las personas con diabetes, generando complicaciones fundamentalmente vasculares, aunque no solo vasculares. En los últimos años hemos aprendido que no hay solo diabetes tipo 1 y tipo 2, hay muchos más diabetes, lo sabemos hace tiempo, pero esto se ha hecho mucho más complejo, pero la verdad es que seguimos utilizando ese esquema básico de funcionamiento. La diabetes tipo 1 se basa en un déficit prácticamente completo, que no siempre, de insulina, con lo que la glucosa no entra dentro de las células. Y en la diabetes tipo 2 hay suficiente insulina en el paciente, pero los receptores no responden correctamente a la insulina. Como saben ustedes, se trata de un fenómeno de insulina resistencia. Y bueno, dicho de forma resumida, que es lo que intentamos hacer aquí, en la diabetes tipo 1 hay un déficit absoluto, repito que esto es relativo, nunca suele ser absoluto del todo, o casi nunca, de insulina por una destrucción autoinmune, es un proceso autoinmune el que subyace en la diabetes tipo 1, y por tanto los pacientes necesitan insulina para vivir de forma clarísima, aparte de alimentarse correctamente, como ha dicho Loreto, y de hacer ejercicio con frecuencia y sanamente. Los diabéticos tipo 2 generalmente empiezan con edades superiores a los 40-50 años. Los tipo 1 hemos aprendido que no son solo de niños, hay muchos diabéticos tipo 1 que empiezan mayores, incluso ancianos. Y los tipo 2, casi siempre el 80-90% de ellos coexisten con obesidad. De hecho, la obesidad es uno de los factores desencadenantes. La insulina ya hemos dicho que es relativa. Durante muchos años estos pacientes tienen insulina suficiente y es
la obesidad y la insulinoresistencia lo que dominan el cuadro clínico. Bien, los factores de riesgo también son ampliamente conocidos y lo que hemos aprendido últimamente, además de conocer la carga genética incuestionable de la diabetes, la inactividad física, probablemente el factor de riesgo más decisivo para el desarrollo de una diabetes en alguien con una cierta predisposición es la obesidad. Respondemos a esa pregunta, ¿hay una epidemia de diabetes? Pues la palabra epidemia no es correcta probablemente, pero sin duda estamos asistiendo a un incremento muy marcado de la incidencia y la prevención de la diabetes. El último estudio que hay hecho en España, relativamente grande, es un estudio capitaneado por el jefe de servicio de Málaga, hasta hace poco, Federico Sorier. Bueno, este estudio nos decía que tenemos un 14% de diabéticos. Es una cifra muy alta, como pueden ustedes imaginar, y como siempre ha pasado en la diabetes, un alto porcentaje, casi la mitad de los pacientes no saben que tienen diabetes, con el peligro que eso conlleva para su integridad. Claro, no hacen las normas y los tratamientos adecuados. Pero el problema no es solo que sea una enfermedad muy prevalente, sino que está aumentando de una forma muy clara. Fíjense que, por ejemplo, tomando datos de Estados Unidos, que hacen con frecuencia estos cómputos de una forma sistemática, la obesidad está aumentando de una forma enorme, como sabemos, prácticamente en todo el mundo, y cuando aumenta la obesidad aumentan todos los factores de riesgo, se descompensan todos los factores de riesgo, hipertensión, dislipemia, pero la diabetes es probablemente la enfermedad más ligada a la obesidad. Y como ven, el incremento de diabetes en Estados Unidos ha sido bestial, y en todo el mundo estamos asistiendo a un aumento relativamente parecido, de tal forma que se prevé que dentro de unos 20 años va a haber un incremento de hasta un 50% de diabéticos, que es una cifra, insisto, muy alarmante. Porque, claro, aparte de la salud, los gastos económicos que esto conlleva son bastante preocupantes. Y más aún cuando una parte importante de los pacientes con diabetes tipo 2, que son el 90%, son franjas etarias elevadas, que es lo que cada vez afortunadamente tenemos más, gente mayor. Bien, uno de los tópicos sobre los síntomas de la diabetes son esto de la poliuria, la polifagia. Esto es cierto que existe en los diabéticos tipo 1. Cuando alguien se queda sin insulina de forma precoz, tiene todos los síntomas. A eso se le añade astenia y algunas otras cosas. Pero realmente la diabetes tipo 2, que insisto que son la mayoría de los diabéticos, son muy poco sintomáticos. Casi nadie con diabetes tipo 2 empieza con síntomas. Por desgracia, es una enfermedad muy poco sintomática. Por eso el diagnóstico se realiza al azar, muy frecuentemente por un análisis que no tiene como misión esto, sino por una infección, por otra cosa. Y esto hace, repito, que el diagnóstico se genere tardíamente. Y esto es peligroso fundamentalmente para el paciente porque, de hecho, cuando se diagnostica diabetes tipo 2, casi la mitad de los pacientes ya tienen alguna complicación microvascular como es la retinopatía, aunque sea leve. Desde el punto de vista analítico, confirmamos que existe diabetes con glucemias por encima de 126, cuando hay síntomas clásicos y la glucemia en cualquier momento del día es superior a 200, cuando hay más de 200 después de una sobrecarga oral de glucosa, la curva de glucosa que le llama la gente siempre, o cuando hay hemoglobinas glicosiladas superiores a 6,4. Repito que las complicaciones agudas son muy conocidas, hipoglucemias, hiperglucemias son ampliamente conocidas por los pacientes y por todo el personal sanitario. Y en las complicaciones crónicas siempre hemos tenido claro que la retina, el riñón sufrían, pero les llamo la atención sobre esto de las enfermedades cardiovasculares porque realmente es la causa de muerte de la mayoría de los diabéticos. Esto antes lo teníamos un poco olvidado porque tampoco podíamos modificarlo mucho, pero ahora sí que lo hacemos. ¿Y por qué es esto? Pues porque esto se debe a que la diabetes excepcionalmente es solo diabetes. La diabetes tipo 2 es la punta de un iceberg porque la inmensa mayoría de diabéticos tipo 2 tienen también obesidad, tienen dislipemia en distintos grados, tienen hipertensión arterial y otros muchos factores de riesgo cardiovascular.
Entonces es importante, quiero transmitir aquí esta idea que yo sé que la mayoría de ustedes tienen en mente, la enfermedad, la diabetes no es una enfermedad benigna. Ese tópico de decir tengo un poquillo de azúcar, que dice a veces, que dice muchos pacientes, es un error. Tener diabetes es una enfermedad, es tener una enfermedad compleja, es una enfermedad que sigue siendo la primera causa de insuficiencia renal, de ceguera, de amputación, en Occidente al menos, y que, repito, aumenta mucho la posibilidad de eventos cardiovasculares. Mucho como por 3 o 4 veces. Hemos ido aprendiendo. De tal forma, y terminamos ya con este apartado, que si cogemos a población general y un 30% aproximadamente de individuos mueren en Occidente por enfermedad cardiovascular, esto en diabéticos no es así. En personas con diabetes, como ven, la enfermedad cardiovascular es la responsable de la muerte de casi la mitad de los pacientes con diabetes. Pero es que los pacientes diabéticos con más de 65 años, que son la inmensa mayoría de los diabéticos, porque ya hemos dicho que empieza a partir de los 40 o 50 años, fíjense ustedes que 2/3 partes de diabéticos morirán de enfermedad cardiovascular. Bueno, repito, solo con esta broma quiero recordar esto de que la diabetes no es en absoluto una enfermedad benigna y tiene o yo creo percibir que muchos todavía creen tener una enfermedad de poca importancia. Bueno, solo por último, para cerrar este bloque, esas numerosas complicaciones que no son solo riñón y ojos, tienen la buena parte de la historia de que se pueden retrasar o prevenir. Un control correcto de la diabetes, con una alimentación adecuada, con ejercicio físico frecuente, moderado y con los fármacos adecuados, puede prevenir y retrasar parcialmente todas las complicaciones. Bien, y entramos en la parte final del tratamiento. Acabamos de oír, esto es un tópico y todos los sanitarios lo sabemos. Efectivamente, la diabetes tipo 1, la insulina es la clave del tratamiento. Un paciente que no tiene insulina necesita insulina para vivir porque si no, pues no puede vivir. Pero aún así, aún recibiendo insulina, incluso aunque le pongamos bombas de insulina, los sistemas de asa cerrada que están cambiando radicalmente la diabetes tipo 1, el paciente debe realizar, como se ha comentado ya, una alimentación adecuada y un ejercicio físico también adecuados a su edad y a su condición física. Pero en la diabetes tipo 2, tanto la alimentación como el ejercicio no son recomendables o aconsejables, sino absolutamente fundamentales para prevenir y para tratar la diabetes tipo 2. Mientras que los fármacos, la verdad es que han mejorado de una forma dramática, son muy buenos, pero siguen siendo ayudas, como ha dicho ya mi compañera. El frenar esta evolución, que si me permiten esta broma, es incuestionable. Los occidentales cada vez hacemos una vida más sedentaria, la obesidad está aumentando. Esto es la clave de prevenir la diabetes tipo 2. Es poco cuestionable esto. Ya se ha tratado el tema de una alimentación adecuada. Saben ustedes que nuestra zona de influencia está afortunadamente envismada por el conocimiento de la dieta mediterránea y sigue siendo, según dicen todas las evidencias, no es cuestión de opiniones. La dieta mediterránea no para de demostrar que mejora glucemias, mejora perfil lipídico, pero es que mejora muchas más cosas, mejora tensiones arteriales, problemas cardiovasculares, algunos tipos de cánceres. Bueno, ojo porque también nosotros insistimos mucho, la dieta mediterránea es muy importante siempre que se consiga un normopeso. Comer sano y comer mucho tampoco es bueno, el normopeso es muy importante. El ejercicio físico es un pilar prácticamente de similar importancia al de la alimentación sana. Un paciente que come sano y no hace ejercicio no va bien, no solo en diabetes, sino en ningún aspecto de la salud global. El ejercicio físico, que se incluía antiguamente en el concepto de dieta que ahora utilizamos, es, repito, imprescindible y está demostrado que no solo mejora las glucemias, el peso, mejora los lípidos, sino que mejora prácticamente a todo el organismo. Y en las consultas y en las oficinas de farmacia vemos siempre gente que cuando se cuida está tan sana como esta señora, ¿no? Bien, solo algunas menciones que también se han hecho ya a los fármacos. Saben ustedes que antiguamente se interpretaba que la diabetes era una enfermedad relacionada con el páncreas y es realmente, la diabetes tipo 2 tiene una parte pequeña de
influencia del páncreas. Es una enfermedad mucho más sistémica. Se habla de hasta 8 focos patogénicos de la diabetes, que no es el momento de tocar, y han ido saliendo fármacos en los últimos años que han ido cambiando de una forma realmente maravillosa para los que hacemos diabetes el panorama del tratamiento de la diabetes. Sin duda, los 2 fármacos más llamativos han sido los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 y los análogos de GLP-1. Repito que ha habido realmente muchos otros fármacos, pero insisto, los ISGLT2 en pagliflozina, ganagliflozina, pagliflozina han demostrado clarísimas mejoras del control glucémico, pero también se utilizan para tratar insuficiencia cardíaca, para frenar enfermedad renal. Y por último, los agonistas de receptores de GLP-1 son fármacos maravillosos en muchos sentidos. Efectivamente, hay que saber cómo usarlos y, como siempre, no son una panacea. Pero liraglutida, semaglutida, está a punto de salir tirzepatide y otros más que van a salir, son fármacos realmente atractivos porque saben ustedes que son un análogo de una hormona que tenemos todos los humanos, que son las incretinas, una de ellas es la GLP-1. El GLP-1 es una hormona que todos los humanos producimos después de comer. Y bueno, sabemos que estos análogos de esta hormona tienen acciones prácticamente por todo el cuerpo. Mejoran la función cardíaca, el tubo digestivo, el cerebro. Y bueno, lo que realmente debemos saber de estos fármacos, lo que ya hemos constatado, pero se está continuamente refrendando en todos los estudios, es que mejoran el control glucémico de una forma clarísima, a veces más que la insulina, que tienen efectos muy beneficiosos en el sistema cardiovascular, disminuyen mucho eventos cardiovasculares, ictus, infarto, etcétera, y efectivamente, bien usados, son una ayuda magnífica para perder peso. Desde luego que no se dejan de utilizar sin un claro control sanitario y la gente ahora los mal usa, que les voy a contar a ustedes, y esto es diario. El problema es que esto va a ser difícil de frenar porque la gente lo busca continuamente. Van a salir, repito, tirzepatide está a punto de salir, que todavía tiene mayor acción sobre el peso, bastante mayor, y ya hay problemas de suministro probablemente previstas. Bueno, pues solo una última cosa, lo que hemos aprendido en diabetes en los últimos años también es que no se debe hacer un solo tratamiento, no hay un tratamiento para todos los pacientes. Esta broma, el mismo traje no vale para todos. Cada vez hacemos más medicina y farmacología personalizadas, como saben ustedes. En diabetes esto es imprescindible. No puede tener el mismo tratamiento un señor de 90 años, un anciano con una calidad de vida difícil, frágil, a un chaval que tiene 20 años y tiene otro tipo de vida radicalmente distinto. Bien, y por último, como conclusiones, repito, la diabetes no solo es frecuente, sino que está aumentando de una forma muy clara. Y si seguimos con los hábitos de vida que tenemos en los últimos años, seguirá aumentando, está esto bastante claro. No podemos fijarnos mucho en los síntomas de diabetes tipo 2, hablamos, porque muy a menudo muchos diabéticos tipo 2, ya lo hemos comentado, no tienen ningún síntoma. Es duro, pero es así. Y bueno, sin embargo, no tener bien controlada la glucemia, aunque uno no lo note, puede conllevar complicaciones, como saben ustedes. Prevenir, diagnosticar y tratar bien la diabetes está demostrado que es muy rentable personalmente y económicamente para el paciente y para los gastos económicos. Las complicaciones, repetimos, se pueden prevenir y retrasar, y sin duda el tratamiento sigue basándose en una alimentación adecuada, en hacer ejercicio físico moderado, mantener un peso correcto y los nuevos fármacos que ya como última diapositiva, para mi gusto quedan resumidos en esta frase de Churchill, que era un individuo optimista, aunque no parecía tener aspecto de eso. Y bueno, con esto quiero decir los fármacos que van a salir para diabetes. Va a haber varias nuevas familias y hay muchísimas expectativas buenas para los pacientes con diabetes. Nada más. Muchas gracias.